Hola, bienvenidas, bienvenidos a una jornada más enmarcada dentro de la 10ª edición de la Semana Europea de la Robótica. Mi nombre es Ricardo Muñoz, soy el responsable TIC y STEM de la empresa de equipamiento didáctico y científico PRODEL S.A., coordinador del grupo de robótica educativa de ISPARROB y organizador en España de la Semana Europea de la Robótica. Os recordamos que en esta edición contamos con la presidencia de honor del ministro de Ciencia e Innovación, don Pedro Duque. Gracias por acompañarnos un día más en la serie de actividades que tenemos programadas para todos vosotros. En la tertulia de hoy, la normalidad es la diversidad. El ponerte en el lugar del que tienes enfrente como obligación. El llevar la sensibilidad por bandera y contagiar ese leitmotiv para hablar de una inclusión real. Hoy estamos en muy buena compañía. Nos hemos rodeado de buenas personas y grandes profesionales que contagian su emoción y su pasión. Contamos con Rosa y Carlos, de 2 de los centros de recursos educativos de la ONCE, y contamos con Noelia y Lola, del Colegio La Purísima de Zaragoza. Dirige la tertulia nuestra capitana general en Tiflo, la doctora en educación Mercedes Ruiz. Después os veo. No perdáis detalle porque vais a extraer cosas muy valiosas para vuestro día a día. Esta tarde vamos a estar en el intermedio de las películas, las series, esas tertulias que hemos tenido, pero creíamos que era muy necesaria una tertulia que yo creo que nos va a abrir la palabra inclusión en muchísimos más campos de los que habitualmente los tenemos. Y tenemos la enorme suerte de tener a personas a pie de aula, a pie de obra, a pie de sociedad, modificando un poco, no tanto la práctica, que también, porque son muy buenos con sus manos y haciendo cosas, sino lo que en las aulas abiertas de la mañana estamos haciendo, que es abrir preguntas y preguntas que nos están ayudando a los demás. Hay una parte muy interesante que es fijar la inclusión que puede suponer. La vamos a dejar ahí porque vosotros espero que nos vayáis dando respuesta. Vamos a empezar por Carlos, que como veis nos está dando una situación de qué pasa hoy en día con la tecnología. ¿Qué puede hacer? Varias cosas a la vez, Carlos, conectarse, hablar en ese aula expandida, en esa sociedad expandida. Entonces, Carlos, si no te importa, preséntate, porque yo te conozco, pero los demás no. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Pero tú eres un clásico ya de la Semana Europea, solo que las otras veces tú me has visto muy formal en otros contextos. Y este... lo has dicho. Esto es aquí, bueno, por primera vez aquí. Así que cuéntanos dónde estás y qué haces. Bueno, yo por circunstancias ahora mismo estoy conectados con vosotros. Yo soy Carlos, yo trabajo en la ONCE, soy profesor en un colegio, en un centro escolar que tiene la ONCE, en el Centro de Recursos Educativos de Madrid. Y fundamentalmente pues yo doy clases de tecnología, de informática, mi formación es informática y yo lo que trabajo sobre todo es impartiendo clases a alumnos que son afiliados a la ONCE, en este caso son ciegos, que tienen discapacidad visual, baja visión, ciegos totales y bueno, fundamentalmente pues eso es un poco formarles. Por otro lado también uno de los objetivos es buscar recursos que sean accesibles, que yo pueda trabajar o que ellos puedan trabajar con esos recursos. Luego ya, si queréis más adelante, según vayamos hablando, podemos entrar en un poco qué le puede aportar a una persona con discapacidad visual la tecnología, ¿no? Todo. Además, ahora que estamos hablando en este tema, en estos entornos, ¿no? Donde hoy están cobrando tanta importancia por el tema este de la pandemia, sobre todo para los alumnos, la formación a distancia, ¿no? Qué problemáticas nos podemos encontrar o se están encontrando ellos, sobre todo, ¿no? Nosotros de cara a intentar resolvérselas. Pero bueno, eso es básicamente eso. No, básicamente no, porque también eres nuestro proveedor de pensamiento y de soluciones. Entonces, desde la ONCE hemos dejado ahí una parte que luego te seguiremos preguntando y en esa parte proveedor de soluciones. Vamos a saltar ahora a Zaragoza y vamos a decirle a Noelia, a ver quién es Noelia, qué es lo que hace, dónde trabaja y por qué hemos llegado a ella, ya veréis.
Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Noelia Cebrián, trabajo en el Colegio La Purísima para niños sordos de Zaragoza. Es el único colegio específico que tenemos en Aragón y bueno, pues eso, estamos atendiendo pues a todo lo que son niños sordos con patologías asociadas y problemas de lenguaje. La verdad que dices, Mercedes, ¿no? Que como hemos llegado aquí, pues yo creo que hemos llegado aquí a juntarnos pues la pasión por lo que hacemos, la pasión por la tecnología, por la robótica y sobre todo lo que nos dicen muchas veces, ¿no? Por la pasión por estar fuera del confort, por estar siempre en salida, ¿no? Y creo que estar aquí, ¿no? Hoy con vosotros, pues exige todo eso, por lo menos, para empezar. Bueno, luego te seguiremos también que nos has dado muchos recursos como Carlos, que parece que tu inclusión no tenía que ver con lo que sería lo que decimos normalidad, luego ya veremos lo que es normalidad. Vamos a saltar a Rosa, que también es como Carlos de la ONCE, pero ella nos ha enseñado muchísimo desde pequeños y sobre todo lo que más me gusta de Rosa es que siempre sonriendo nos pone en el lugar de... es imposible que cuando ella te hace una de las acciones de sensibilización no te quedes tocado y sensibilizado hacia lo que hay que ver y tocar desde otro mundo. Así que adelante, Rosa, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Bueno, soy Rosa Garrido, yo estoy en Pontevedra, en otro centro de recursos educativos de la ONCE. Carlos está en Madrid, yo en Pontevedra, hay 5 en España y bueno... ¿qué hago yo? Pues yo soy maestra y doy apoyo a niños que están en escuelas ordinarias. Entonces, tengo una serie de niños asignados y cubro las necesidades educativas de esos chavales. Y nada más. No, nada más no. Cuéntanos un poco. Tú llegas y qué haces con los materiales y con todo lo que tiene que aprender desde infantil o en primaria, sí. Ese chaval con pocos recursos que tienes asignados, pero tú tienes mucho fieltro, mucha plastilina, mucho velcro. ¿Y qué es lo que haces para facilitarle la vida a esos alumnos que tienes asignados? Bueno, mira, yo creo que fue sobre el 2004 o 2006, a ver si Carlos lo recuerda, la ONCE nos agrupó a una serie de gente de distintos perfiles para que trabajásemos en equipo sobre accesibilidad de contenidos educativos ONCE, Accedo se llama. Entonces, a raíz de ahí empezamos a buscar recursos que fuesen accesibles para poder trabajar con nuestros niños con la tecnología. Que la tecnología estaba detrás, pero ellos estaban trabajando pues con otro tipo de materiales. No, desde muy pequeñines la tecnología siempre estaba detrás, pero lo que estaban haciendo es trabajando el tacto, la prelectura o lo que fuese. Entonces, a raíz de eso, se formó en todos los centros, se crearon en todos los centros de recursos educativos de la ONCE, ya digo, los 5 que hay en España. Están en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Alicante y en Pontevedra. Se crearon las aulas Avanza y ahí se empezó a trabajar con tecnología desde pequeñines, desde infantil. Entonces ahí fue, yo me dedicaba solo a tecnología, nada de educación infantil ni idea, y tocó aprender y tocó adaptar materiales y aprender cosas del tacto y a preparar materiales para esos niños. Pues sí, están relacionados con la tecnología, pero se trabajan otras cosas. Se trabajan pues todos los movimientos de manos de prelectura, pues conceptos, todo tipo de conceptos de infantil, etcétera. Y ese fue mi primer contacto con, vamos a decirle algo así, la tecnología, la parte pedagógica de la tecnología, la parte más pedagógica. Saltar ahora, tenía mucho que decir. Ahora vamos a saltar a Lola porque has hablado de la parte del equipo. Y cuando vinieron y descubrimos en esos talleres así locos que hicimos aquella tarde a Noelia y a Lola, todos estábamos pegados, fascinados de lo que nos estaban contando con aquello. Entonces, sería bueno que Lola nos dijera no solo que trabaja, que ya lo sabemos, al lado de Noelia, sino cuál fue ese descubrimiento de repente con esos robots y con esa tecnología que llegó a vuestras manos y más o menos por dónde empezasteis a trabajar.
Si no te importa, Lola, nos cuentas un poquito cómo ha hecho Rosa. Bueno, pues yo trabajo con Noelia, sí es verdad, y empezamos las dos un poco curioseando y como ella, bueno, surge de alguna manera que caen en nuestras manos cosas, vamos leyendo y nos metemos de lleno en la robótica porque encontramos diferentes cacharros, uno porque ella encontraba, otro porque encontraba yo y entonces los poníamos en común. Y a raíz de eso, pues empezamos a ver las posibilidades que podía tener en el aula, evidentemente sin conocimiento, esto era todo por hobby, y vimos las posibilidades y lo que hacían los chicos con todos esos trastos, robots, legos, que ellos iban descubriendo y que al mismo tiempo nosotros también veíamos que ellos les gustaba. Y esa imagen que siempre lo hemos dicho, creemos que no van a poder porque están en educación especial, eso es una equivocación. Estamos poniendo una premisa antes de poder constatar lo que realmente pueden o no pueden hacer. Y ahí empezó todo, nos enganchamos a todo lo que salía por ahí y lo llevábamos a la práctica. Noelia entonces trabajaba como logopeda y yo en el aula y ahora hemos cambiado. Noelia trabaja en aula y a mí me han pasado ahora en el departamento de sordoceguera. Y entonces estoy, pues eso, intentando también que ellos descubran este mundo de la tecnología, del robot y de todo lo que se ofrece por ahí. Fenomenal, entonces ya tenemos una primera visión de que la tecnología ha llegado a vuestras vidas por azar y hemos visto que tiene una posibilidad en ese mundo concreto. Pero ahora vamos a saltar a Carlos de nuevo, porque Carlos tiene, apaga un momentito por favor Lola, Carlos tiene una situación que nos ha ayudado mucho en ese grupo raro de Tiflo, que no se sabe muy bien qué es y que todo el mundo aporta pensamientos y sobre todo divergencias, y hay que preguntarse más y vamos a buscar esto otro y todo el mundo comparte. ¿Qué es lo que has descubierto tú, Carlos, en esta manera de entender la tecnología, la inclusión, en lo que se llamaba antes normalidad, que ahora veremos que la normalidad es la diversidad, pero tú qué has visto en todo este proceso de intercambio, que ya no era solamente el alumnado de la ONCE, no era solamente tu visión, sino la facultad, profesores de primaria, de infantil, de educación especial, de logopedia, como es el caso de ellas. ¿Qué nos dirías tú, Carlos, que es tu mayor descubrimiento? Y luego déjanos una pregunta que tendríamos que hacernos como sociedad en ese campo de la inclusión, por favor. Bueno, a ver, el aporte es, cuando se da el caldo de cultivo necesario, como el grupo que hablabas, donde la gente, en general, casi todo el mundo va a aportar cosas y está deseando colaborar y cuando has necesitado algo, todo el mundo siempre ha puesto todo lo posible. Al final lo que te das cuenta es que yo llevo muchos años trabajando ya en la ONCE, pero yo sí que tenía una visión un poco parcial porque yo veía la discapacidad visual. Claro, luego entras en contacto con gente que tiene que está atendiendo, que está trabajando con alumnos o con niños que tienen incluso, te diría, a nivel de gente que ni siquiera está relacionada directamente con la educación, que está en empresas y que o bien tienen un hijo o tienen una hija, ¿no? Que tienen algún tipo. Y entonces ves cómo entre todos empiezan a comentarse, pues mira, yo estoy haciendo esto, pues yo, fíjate, el otro día estoy pensando en una persona, ¿no? Pues con mi hija, pues mira lo que estaba haciendo, no sé qué, cómo ha montado y tal, y te empieza, ¿sabes? Te empieza todo ese flujo de información, ¿no? A mí eso me parece, porque me ha abierto muchas veces los ojos. Recuerdo con Noelia en algún momento, no sé si fue en Twitter o fue en grupos, no recuerdo, eran en redes sociales, hablando del tema de las mascarillas, ahora que están tan de moda, y nadie nos habíamos planteado qué pasa con una persona que es sorda, ¿no? Que lee los labios.
¿cómo resolvemos eso? Porque eso hay que resolverlo, decir a esta persona, a ver, si tiene que llevar mascarilla y no me puede leer los labios, no va a entender de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, todo ese flujo de información, y yo creo que en ese grupo fluye muy bien la información, gente que está en el ámbito universitario, y además, pues eso, un poco cómo se va creando una forma de pensamiento, ¿no? Y cómo se van completando lo que te falta por un lado, vas recibiéndolo, lo vas complementando con lo que te van dando por otro lado, ¿no? A mí eso, vamos, me parece, sobre todo a nivel de esta colaboración entre diferentes grupos, diferentes gentes que trabaja como Rosa, que trabaja con niños pequeños. Entonces, claro, tú ves las maravillas, ¿no?, que hace Rosa. Bueno, te hablabais de los trabajos, de las adaptaciones que hacen, que son verdaderas virguerías. Gente que está a nivel universitario, ves cómo se están formando los futuros maestros que van a trabajar con estos alumnos, ¿no? A mí eso me parece que es fantástico. Creo que es una... Y luego no sé si me habías dicho algo de una pregunta. Sí, deja una pregunta, por favor, de esas que tú te has hecho y hemos descubierto, porque yo te dejaré una, después de que hables tú, que a mí me deja totalmente alucinada lo del ordenador. Pero tú sí que tienes por ahí tus preguntas que te has hecho a lo mejor cuando viniste a la escuela infantil o alguna de esas que hemos resuelto luego. No lo sé ahora mismo así. Una pregunta, es que, joder, son tantas preguntas, son tantas dudas, son tantas preguntas, pero no lo sé. Quizá yo hay una pregunta o un miedo que tengo con el tema de la tecnología, es viéndolo, es que puede resolvernos o puede darle una autonomía tremenda a una persona. Yo siempre, por ejemplo, imaginaros una persona, claro, yo lo llevo un poco a mi terreno, ¿no? Una persona que es ciega, que mañana tiene que ir al banco, que tiene que leer una carta o tiene que acceder. Entonces, siempre depende de que otra persona le meta la clave porque no ve, ¿no? Entonces, toda la tecnología lo que le está facilitando a estas personas es la autonomía, algo tan básico como leer el periódico. Imaginaros un ciego leer el periódico, alguien se lo tiene que leer. Estamos consiguiendo que la tecnología, la digitalización de los medios, está consiguiendo que un ciego sea capaz de leer por sí mismo el periódico que le gusta, la sección que le interesa, sin tener que dar ningún tipo de explicación a nadie sobre qué gustos tiene, qué preferencias tiene, incluso hasta una analítica, ¿no? Si me dan los resultados de un análisis, lo leo yo, no tengo que depender de que una tercera persona, por muy de confianza que sea, me lo tenga que leer, ¿no? Y mi pregunta es, porque llega un cierto punto en el que esto que puede resolver este problema también puede generar una gran desigualdad, ¿no? O puede generar una gran diferencia si los recursos con los que normalmente trabajan no son accesibles o no tienen acceso a ellos, ¿no? Entonces, un poco esa es mi gran pregunta. Es decir, si nos estamos planteando la accesibilidad de todos estos recursos, y yo hablo de los ciegos, pero podríamos hablar a todos los niveles, en todas las discapacidades. Incluso una cosa que a mí me ha gustado mucho, yo un día hablando contigo, cuando hablábamos de cine y me comentabas tú el tema de los subtítulos, ¿no? Y cómo los subtítulos, que pueden estar pesados para un sordo, al final a una persona mayor te pueden estar ayudando, o incluso un aprendizaje de idiomas, ¿no? O sea, algo que en principio no es para ti, sí que te puede resolver un problema, ¿no? Entonces, mi gran pregunta ahora mismo, mi gran miedo, no sé si es una pregunta o es un miedo, es si todos estos recursos serán accesibles para todos ellos. Lo que sí que tenías una buena observación. Ahora le vamos a pasar a Rosa, porque Rosa nos descubrió en una semana europea la emoción de esa sensibilización que está diciendo Carlos en futuros y futuras maestras. Lo que pasa es que, como ya sabéis, nuestra profesión, y lo hemos hablado en algunas tertulias de las que van a salir,
es de maestras, fundamentalmente. Entonces, esa sensación que tuvieron cuando tú les pusiste el antifaz y cuando hicimos la reflexión, esa primera vez que dijo cómo se había sentido y los demás no entendían cómo se había sentido. Y luego otra parte muy bonita que siempre tienes y que también saltaremos después a Zaragoza, y es que con tu material descubrimos que tú lo habías hecho para una discapacidad concreta, pero nada más verlo te dijimos, es que esto vale para problemas de aprendizaje, esto vale para los niños pequeños cuando tienen falta de tacto o no tienen una psicomotricidad fina buena. Es decir, tu material no era una adaptación para una cosa concreta. En cuanto la mirabas desde otra perspectiva, servía para mucho más. Entonces, cuéntanos un poco primero esa sensación de formar y sensibilizar al futuro maestro, y después un poquito lo que tú has descubierto en esa línea que abrimos, como ha dicho Carlos, cuando de repente te dijimos, pero si es que esto no viene fenomenal para otro tipo de aprendizaje, nada más. Sí, bueno, creo que fue un taller en Madrid por una Semana Europea Robótica, que la gente dice, ¿cómo viste a las futuras maestras, que eran todas chicas? Y digo, agobiadas. Es que no hay como ponerse del otro lado, a quien tienes delante, comprender la discapacidad. Es muy complicado. Dices, pues un niño ciego, pues te imaginas, pues que no ve nada, vale. Pero un niño que tiene resto visual, dices, ¿hasta qué ve? Dice, uy, este ve mucho porque lee en tinta. Pero realmente no hay como poner unas gafas de simulación e intentar hacer algo tan sencillo como coger algo que se mueve. Si está estático es más sencillo, pero que se mueva es muy complicado. Ya aquí influye el campo visual, la agudeza y todo. Entonces, yo creo que siempre que se pueda hay que ponerse en la piel del alumno que tienes delante. Claro, hay discapacidades pues que no puedes, que no hay forma de simularlas o eso. O, por ejemplo, pues Noelia y Lola, pues simplemente con tapar todo y que alguien, tapar los oídos y que alguien se ponga a hablar delante de ti, esa sensación, o sea que es bueno, yo creo que es bueno, y más si estos se estaban formando para maestras, y claro, no sabes lo que vas a tener en el aula. Y después lo de los materiales no están pensados para discapacidad visual, están pensados para cualquier niño, puede ser un niño con o sin discapacidad. ¿Qué ocurre? Que si el niño que tenemos delante, pues queremos trabajarle un poquito más el tacto, bueno, pues además de colores, a esos colores intentamos ponerle una textura. Entonces, tenemos, pues imagínate un tablero del color del arco iris, por decir, bueno, pues ponemos los mismos colores para que puedan trabajar los niños sin ninguna discapacidad, los mismos colores, pero cada color con una textura distinta, entonces además ya estamos trabajando el tacto. O sea que son materiales que sí, en un principio están pensados para niños ciegos totales o de baja visión, pero que no son exclusivos de ellos. Eso es, se intenta que sean para todo el mundo, accesibles, que es lo que dijo Carlos. ¿Y cómo te sentiste tú cuando has visto que en ese grupo de Tiflo se compraron unas gafitas para una facultad de educación y se puso en práctica eso que habíamos visto en tu taller? ¿Qué sensación te dio? Ay, bueno, yo encantada, yo encantada. Bueno, eso fue otro taller en Sevilla. Yo dejé allí las gafas de simulación porque creo que es en el mejor sitio donde quedan, en una facultad. Entonces, bueno, pues lo que hizo en este caso Pedro fue replicarlas, y yo encantada porque siempre que se pueda, este tipo de ejercicios o de sensibilización está muy bien. Y bueno, pues claro, esos maestros llegan un día a un colegio y le dicen, tienes un niño que pues tiene problemas visuales, llegará un profesional de la ONCE que le dirá, ve esto, o incluso que es sordociego, que tiene estos problemas, pero no es lo mismo que te lo cuenten que dices, vale, me pongo aquí, me pongo unas gafas de simulación, me pongo unos tapones bien potentes y esto es lo que percibe el niño. Y me estoy
5 horas así. Eso, 5 horas. No es decir, bueno, pues estoy 10 minutos, 15 minutos, que me agobie un poco. No, 5 horas, que es el tiempo que está el niño en el colegio. Ya no pongamos el resto del día, pero 5 horas. Explico en clases, tocamos materiales, jugamos. ¿Qué hace este niño? Eso es. Y a partir de ahí es cuando dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que este niño tenga acceso a esto o pueda hacer esto otro? Eso es lo que se pretende. Y vamos, si esas gafas se duplicaron, triplicaron, vamos, se replicaron, encantada la vida, encantada la vida. Bueno, ya tenemos deberes, si te parece, para mañana mismo. Es decir, lo estamos viendo y nuestro mensaje va a ser que cualquier profesor tenga esas gafas, porque no se trata de que tengas esa dificultad, sino que te pongas en la piel y sensibilices en la sociedad. Ahora vamos a saltar de nuevo a Noelia, que también nos puso muy bien en la piel de esa rehabilitación de logopedia. Y nos quedamos sorprendidos porque conforme iban haciendo Lola y Noelia en aquel taller decíamos, anda, pero si es que esto no vale para todos, es que fíjate, y además con tantas dificultades que hay en el momento que empiezan a hablar, y fíjate, pues qué pasaría con, vamos a empezar solo de momento con la sordera, y luego ya meteremos a Lola con la sordoceguera, que todavía es más fuerte el tema de ponerse en ese lugar. Así que cuéntanos un poco ese descubrimiento mutuo, ¿no?, de la logopedia y de lo que se podía hacer. Sí, pues mira, es que la verdad que eso fue un poco casual todo, ¿no? Nos gusta este mundo, nos compramos cosas y entonces empezamos a darnos cuenta de que trabajando con la metodología verbotonal, ¿no?, que es la que utilizamos un poco para trabajar nosotros con el niño sordo, de rehabilitación auditiva y lingüística, encajaba perfectamente, ¿no? Porque si de algo nos habla en la educación y rehabilitación del niño sordo es la espacialidad, la lateralidad, ¿no? Todas esas. Entonces nos dimos cuenta, Lola y yo, que es que el trabajar con robótica es que era la herramienta perfecta para seguir trabajando los fundamentos rehabilitadores que toda la vida nos han servido para la educación del niño sordo, con una herramienta que a nuestros niños les era motivadora y que solamente por entrar con estas herramientas al aula, tanto a la clase de Lola como en ese momento yo a la clase de individual, teníamos todas las funciones ejecutivas, la atención, la predisposición, o sea, todo, motivación, todo estaba ganado solo por entrar con eso y nos permitía seguir trabajando lo que siempre ha sido importante, trabajar en la educación del niño sordo. Entonces, yo creo que vimos ahí de decir, Dios mío, o sea, tenemos que seguir por aquí porque tenemos tanto ganado de trabajar con robótica. Entonces, algo que fue un hobby nuestro se convirtió en una herramienta pedagógica y rehabilitadora buenísima. Y luego, conforme íbamos trabajando un poco las dos, pues nos dábamos cuenta también esa parte que dices, ¿no, Mercedes, del tema de la logopedia, ¿no? De la estructuración del pensamiento, porque nos dábamos cuenta que cuando trabajábamos con la robótica y la programación, al final era una sucesión de cosas que nos permitían llegar a ese robot a un destino. Y al final eso es lo que pensábamos, ¿no? ¿Cómo? O sea, estamos haciendo con la programación y la robótica lo mismo que hace nuestro pensamiento cuando tiene que organizar el lenguaje, ¿no? Poner sujeto, verbo, predicado y formar una frase que tenga sentido y que el otro me la entienda. Y con la robótica y la programación era una serie de consignas que hacen que el robot llegue a un sitio de forma correcta. Entonces nos dimos cuenta de que es que unía a la perfección, ¿no?, el trabajo con una cosa y con esos procesos cognitivos y de pensamiento que nos potenciaban el lenguaje. Entonces, de ser una herramienta que pasaba por lo que era la espacialidad y la lateralidad tan importante en el sordo, nos dimos cuenta que era una herramienta magnífica para trabajar cualquier tema lingüístico, ¿no?, que nos potenciaba o nos ayudaba a trabajar las mismas estrategias de pensamiento que necesitamos para el lenguaje. Entonces, yo creo que por ahí fue un poco cuando nos dimos cuenta de que teníamos una herramienta valiosísima, ¿no?, en nuestras manos, pues para trabajar toda esa parte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es saltar a Lola
y que nos cuente como Rosa, ¿qué le pasó aquella tarde cuando nos vio a todos como si fuera un kiosquito de caramelos y niños pequeños, todas las maestras de infantil de aquel taller pegadas, donde nos decíais, mira, es que no hace falta los tableros, no, es que no hace falta tener las medidas exactas del robot, porque ya te sabes que más o menos, por ojo, y entonces pones esta palabra, pones esta, y era todo tan sencillo, pero le estábamos nosotros, desde fuera, viendo una utilidad, claro, diferente para otro tipo de contexto y otro tipo de alumnado, pero muy, muy útil y sobre todo muy cómodo porque no había que estar haciendo los grandes tableros, la medida exacta, todo exacto, porque vosotros teníais una manera diferente ya de trabajar. Así que Lola, cuéntanos cómo te sentiste tú aquella tarde en que todos estábamos pegados y mirando emocionadas lo que estabais presentando. Bueno, yo creo que en esa tarde disfrutamos mucho porque nos decíais, es verdad que nos decíais que esto valía para todo y nosotras realmente no lo habíamos pensado así, o sea, claro, porque siempre vas mirando siempre a tus alumnos, ¿no? Pero yo creo que ahí también nos dimos cuenta que, claro, como siempre buscamos esa adaptación para que el niño sordo lo entienda, pues claro, si lo haces fácil para ellos, los demás también tienen ventaja y pueden entenderlo perfectamente. Y ver también los otros talleres que también iban en la misma línea, pues fue, la verdad que ahora lo recuerdo como una gozada, ¿no? El estar todos allí y todos querer participar, con lo cual eso nos daba a nosotros la imagen de que estábamos motivando a que ellos participaran y aprovecharan esos talleres y esa forma de hacer las actividades, ¿no? Y sí, la recuerdo muy, muy gustosamente, con alegría y con cariño. Bueno, pues ya, como no queremos cansar a nuestra audiencia, pero sí queremos dejar deberes, y para mañana mismo, a ver, vamos a hacer una última ronda donde queráis decir lo que queráis decir, pero a mí sí que me gustaría que un poco reflejarais cuánto nos hemos enriquecido todos de la inclusión, conociéndose a vosotros y llevando esa sensibilidad de si tenemos una impresora 3D, ¿por qué no imprimimos todos los años, por ejemplo, letreros en braille? O si tenemos, por ejemplo, un material del tipo del de Rosa, ¿por qué no trabajamos el tacto y nos ponemos en la situación de alguien que no ve? Porque te puede producir una sordera de repente alguien que oye, o simplemente por edad y comprender a tus abuelos, o puedes perder la visión en un momento dado por una circunstancia o por edad y puedes ponerte en el lugar del otro, y una vez que te sensibilizas, creces con esa sensibilidad social, creemos que la sociedad será inclusiva entendiendo que todos aportamos, no es que tengamos que ser los buenos y los caritativos hacia la inclusión, porque ellos nos están aportando también a nosotros mucho y vosotras nos habéis aportado a nosotros una riqueza y una manera de pensar, y ese grupo de Tiflo ha hecho pues eso, lo que ha dicho Rosa, la formación del futuro maestro, que nada más interesante que cambiemos. Así que, Carlos, el chico entre todas, dinos un algo final. No, yo estaba oyendo a la Lola y estaba pensando en cómo en aquella reunión, en aquellos talleres que se hicieron, en las sesiones aquellas de tarde, yo recuerdo, o sea, tengo la sensación de que eso fue como una conjunción de cosas que ocurrieron y que de repente se coincidieron en el espacio y en el tiempo donde debían de coincidir, ¿no? Que a veces no pasa porque tú estás en un sitio, otro en otro, pero en aquel momento, por ejemplo, ya venían de Zaragoza, otro estaba Gorka, coincidimos por allí mucha gente, acabamos disfrutando de un bocata de calamares, porque de verdad que el ambiente de no conocernos o de un conocimiento un poco en la distancia, ¿no? Pero de repente es que hubo un ambiente como un feeling muy bueno entre la gente y a mí me parece que, vamos, aquello fue... Yo recuerdo, porque bueno, llegué tarde, estuve entre varios talleres y estuve viendo cosas. Y claro, lo que decías antes, ¿no? El cómo aporta, cómo se aporta o cómo hablábamos de texturas, Rosa en texturas
es una experta, vamos, es una locura. Lo que no conozca Rosa entre la lija, el corcho, el papel de no sé qué, el de aluminio, el de no aluminio. Entonces, cuando tú haces un trabajo, cuando tú haces un panel o cuando estás preparando una actividad, aparte de utilizar foam de diferentes colores, puedes meter texturas. Y eso, lo que tú comentabas ahora, no solo es visual, no solo es el color, también estás metiendo, estás desarrollando el tacto, estás desarrollando muchas cosas que no tiene que ser porque específicamente para un ciego, ¿no? O sonidos, y estás ayudando a discriminar. Bueno, yo ya no quiero entrar porque no soy nada experto, eso Lola y seguramente que no le entenderán, pero vamos, que se puede entremezclar todos, ¿no? Y se pueden trabajar todo en conjunto. Y claro, ¿qué sería lo ideal? Pues tener una actividad que nos sirviera para todos y para todo, ¿no? Igual no es posible, igual es muy utópico, ¿no? Pero sí que un poco estamos tendiendo un poco con la pregunta que me hacías antes, ¿no? Una de las cosas que yo estoy viendo es que vamos un poco, se abre la mente y ya no piensas en lo tuyo o en tus alumnos, sino también piensas en tus alumnos y en los que puedan tener un problema motórico, un problema auditivo, otro tipo. Entonces, abres un poco las soluciones y la perspectiva un poco para todo, ¿no? Y a mí eso, vamos, me parece fantástico de lo que estamos consiguiendo, o la línea en la que se va. Bueno, entonces lo que dejamos de deberes es háganse grupos de bocata de calamares. Sí, sin duda. Eso sin duda, vamos. Que han dado muy buen resultado. Y grupos que solo quieran reunirse porque se quieren reunir y da igual que sea físico que no. Así que vamos a ver, Rosa, tu mensaje final, ¿cuál sería? ¿Qué nos dejas de deberes para mañana mismo? Bueno, ya lo de ponerte en lugar del que tienes delante, eso ya lo dejé bastante claro. Que pensando un poquito que podemos hacer, siempre que creemos algún material, algún programa o trabajemos con un robot, todo eso, pensar que no es solo exclusivo de este niño, ¿vale? Yo, cuando empecé en todo esto, claro, yo me centraba solo en la ceguera y una compañera mía, que es la pedagoga del centro, Pilar, me dijo, no pienses en la ceguera, tú piensa en actividades para infantil y después mira a ver si las pueden hacer los ciegos. Eso fue lo que... Entonces dice, bueno, pues quiero crear una actividad para que diferencie grande de pequeño o corto de largo, pero bien, pues nada, pues pintas unas rayitas y ya está, pero que la haga un ciego. Pues puedo emplear unas pajitas. Y sirve para un ciego y sirve para cualquier persona. Y estás trabajando, pues, por ejemplo, las pajitas con un objeto cotidiano o con tapones, tapón grande y tapón pequeño, objetos cotidianos que el niño puede tocar y que tiene en su casa. O sea que pensar en hacer cosas sencillas y no solo para una discapacidad, para todo el mundo, que todo el mundo pueda usarlo. Y si son económicas, mucho mejor. Si usamos tapones, en vez de usar pues unas figuritas determinadas que cuestan mucho, pues ¿qué tiene el niño en casa? Pues tiene tapones, tiene pajitas y tiene cartones de la caja de galletas. Muchos tableros de los que hago yo son reciclando estos tipos de cartones. Os voy a contar un detalle para que veáis, claro, yo pienso en mi alumno, que cómo entiende él. Esto fue hace un par de años, un alumno ciego total. Claro, yo quería explicarle los pulmones, porque sus compañeros ven un vídeo muy bonito de cómo pues se expanden los pulmones. ¿Y cómo hace este niño? Bueno, pues yo encontré un vídeo en YouTube con 2 pajitas, 2 globos y le hice, pues eso, un cartón del tamaño del niño. Le puse aquí unas pajitas, 2 globos y le dije sopla, se hinchaban los globos y ahora suelta y bajaban. Pues eso, sí, el ciego está viendo cómo se hincha y baja, pues eso mismo sirve para todos, no es exclusivo de ciegos y es una actividad que les gusta, vamos, y si la pueden hacer ellos, mejor. Bueno, ya nos has dejado deberes, sobre todo de que no hagamos nada sin pensar en la normalidad. Entonces, Lola, eso, en todos. ¿Qué nos dejarías tú, Lola, de deberes para...? Difícil ya con todo esto, pero hombre, yo sí que a lo mejor como deberes
pues que tendríamos que compartir más, no solamente los niños, o sea, no solamente los profesores, sino los niños también, que unos y otros se ayudaran a realizar esas actividades que se han pensado. A lo mejor tú, como dice Rosa, has pensado una actividad para todos en general, pero resulta que por lo que sea, aunque sea ciego, sordociego, dificultades de comprensión, pues que entre ellos mismos, que siempre se lo explican mucho mejor, cooperen y se ayuden a hacer esa actividad. Y somos muy poco dados a compartir entre ellos mismos, entre los chiquillos. Nosotros poco, deberíamos más, pero bueno, vamos por el camino, pero a compartir y que se lo explicaran entre ellos. Y entonces eso, fíjate que deberes más buenos, una sensibilización social que crece desde pequeño, poniéndote en el lugar del otro y aprendiendo trucos para ayudar a otro. Bueno, esto está quedando un bocata de calamares de lujo. Y ya para cerrar, Noelia, ¿qué nos dirías? Bueno, pues mira, yo iba un poco, o sea, me quedaba un poco con lo de todos, ¿no? Iba un poco por la línea de Lola, porque me acordaba, como decía Carlos, de eso, de que no nos conocíamos nadie y que fue como si nos conociésemos de toda la vida, ¿no? Y que me acuerdo perfectamente el primer día que contacté con Rosa por Twitter y fue como, estoy aquí para lo que quieras y para lo que necesites. Y me acuerdo cada día con Lola desde hace 10 años, cuando nos empezamos a pensar en cómo había sido estos 10 años y qué generosidad, pues también hemos tenido un poco entre las dos. Entonces, yo me quedo con dos deberes y creo que son deberes un poco para que lo pensemos cada uno de nosotros. Y es la generosidad y la apertura. La generosidad, como dice Lola, entre nosotros, ¿no? La generosidad que he encontrado en todos vosotros, ¿no? En ti también, Mercedes, ¿no? Cuando esa generosidad de dejarnos siempre la puerta abierta, que podamos compartir, que podamos contar nuestra experiencia. La de Rosa, la de Carlos, la de Lola. Y luego también una apertura hacia la humildad, ¿no? Que tengamos también una apertura a la acogida de los demás, a escuchar a los demás, a coger lo válido. Entonces, ser generosos de ofrecer lo que nos es útil cada día, pero que tengamos esa apertura también de coger, de abrirnos a la novedad, de ver si otros han visto por dónde va el camino, ver cómo puedo yo también. Entonces me quedaría con esa tarea de generosidad y de apertura y acogida hacia lo que los demás nos aportan. Y que no tengamos miedo a salir del confort y lo que dice Rosa, a probar con lo sencillo, a probar con lo que tenemos. De verdad, estar siempre en salida. Yo creo que la tarea que dejaría sería esas tres, ¿no? Generosidad, apertura y estar siempre en salida. Bueno, pues vamos a cerrar, pero no cerramos, hasta luego, porque espero que todo el mundo busque y se haya quedado por lo menos con esa idea de cuán rica es la sociedad cuando la inclusión de verdad es parte de nuestra piel, de nuestro ADN, de nuestro sentir, no impostada. Entonces yo creo que en vuestras caras lo habrán notado, en vuestra manera de contar también, y yo les dejaría unos deberes que me impactaron mucho cuando hicimos una de las reuniones de Robótica por la Igualdad, y es cómo utiliza alguien que no ve un ordenador. Las gafas de Rosa me volvieron a impactar, pero no tanto como cuando con Carlos descubrí cómo utilizaba alguien que no ve un ordenador. Y como ha dicho Carlos, la autonomía, la vida y el respeto hacia la inclusión creo que es el mensaje final que dejamos hoy y que esperamos que busquen mucho, mucho, mucho por las redes, tengan o no niños con esas dificultades, porque sensibilizar es la clave de la transformación a futuro. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra generosidad y buen bocata de calamares. Gracias a ti, Mercedes, por estar con nosotros. Y gracias a Carmela, que está ahí escondida, organizando todo esto, a Isparro. Claro que sí, gracias a todos, se aprende muchísimo con vosotros y a ver cuándo volvemos a juntarnos y ese bocata de calamares. Gracias Rosa, Carlos, Noelia, Lola y Mercedes por contar las cosas también como las contáis, por liaros y dejaros liar para ayudar a tanta gente y dejar tantos deberes tan sencillos y a la vez tan enriquecedores. Los centros educativos que queráis saber más al respecto podéis contactar con los centros de recursos de la ONCE o con Isparroc muy fácilmente y estaremos encantados de poder ayudaros. Y ya solo añadir que aún quedan muchas actividades enmarcadas dentro de la edición de este año, que podéis encontrarlas en la web www.isparroc.org
erw2020.isparrop.es, en Twitter somos @isparrop y también podéis seguir todo lo que está pasando con el hashtag ERW2020 y en el caso de hoy también con el hashtag ERW2020inclusión. Y por si queréis volver a ver este vídeo y muchos más, podéis visitarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.